Hoy vamos a estar platicando sobre la espada del Espíritu. Hemos escuchado de Efesios acerca de la armadura de Dios y hemos estado escuchando de que tenemos que prepararnos y tenemos que vestirnos con la armadura de Dios y hemos escuchado sobre la espada del Espíritu, pero vamos a hablar un poco más a profundidad. Este fue un mensaje que el pastor Mark Perky nos dio hace algunas semanas. Y vamos a estar basados en Efesios 6, versículos 10 al 17. Si tiene su Biblia, ábrala en Efesios 6. Dice la palabra de Dios en Efesios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú nos hablas, gracias porque tú nos has dado, Señor, a través de la palabra de Dios, todo lo que necesitamos para avanzar, para caminar, Señor, en ti. Gracias porque tú nos has bendecido, Señor, con toda bendición de lo alto. Y gracias, Señor, porque hoy podemos platicar sobre la importancia, Señor, de tu palabra, que tú nos dejaste como nuestra arma ofensiva. Te pido, Señor, que la palabra que hoy vamos a hablar caiga en nuestros corazones como semilla en tierra fértil y que florezca, fructifique al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar un poco de números hoy. Entre 1946 a 1964, 26% de la gente dejó de asistir a la iglesia en los últimos 2 años y cambiaron 11%. Cambiaron de iglesia, 30% permanecieron en la misma iglesia. Entre 1965 a 1980, el 35% de gente dejaron de venir a la iglesia, 17% cambiaron de iglesia y 31% se quedaron en la misma iglesia. De 1981 al 96, el 50% dejó de asistir a la iglesia, 8% cambiaron de iglesia, el 30% permanecieron en la misma iglesia. Y hoy en día escuchamos todos los problemas que están pasando y escuchamos sobre pandemias, escuchamos sobre protestas, problemas políticos y económicos, pillajes, aislamientos, pérdida de la salud, pérdida de familiares, pérdidas de empleos. De hecho, con toda la pandemia de hace 2 años, fue mucho más que el 50% de la gente que dejó de venir a la iglesia. Nosotros lo experimentamos a primera mano. La iglesia, los servicios en inglés bajaron considerablemente. De hecho, hubo una reducción de más del 50% y en la iglesia hispana tuvimos un 90% de gente que dejó de venir a la iglesia. Gracias a Dios, en los últimos 2 años, durante 2021, finales de 2021 y todo 2022, hubo recuperación de la iglesia. Sin embargo, hay mucha gente que todavía no se reúne el día de hoy. Y eso no es porque la iglesia no esté ofreciendo servicios, porque tenemos servicios en línea ahora, tenemos podcast afuera y tenemos tantas cosas en plataformas sociales, pero la gente simplemente perdió el interés por su espiritualidad. Nuestra salud mental hoy más que nunca está bajo ataque. De hecho, escuchamos muchos más problemas entre la sociedad y gente que está en depresión, gente que está en ansiedad y usted lo puede escuchar afuera con los jóvenes. Vaya a cualquier escuela, vaya a cualquier lugar donde la nueva generación está reuniéndose y va a escuchar que la gente está cada vez más sumida en ansiedad. La cantidad de gente que está asistiendo a terapias psicológicas es cada vez mayor. La gente que está requiriendo de terapias y tratamientos psiquiátricos es mucho mayor. Incluso en el estado de Oklahoma solamente los suicidios han incrementado 35% en los últimos años. El enemigo está atacando nuestra mente como el blanco principal. El enemigo sabe qué nos disgusta. Él sabe cuáles son nuestras inseguridades. Él sabe cuáles son nuestros temores y la gente hoy en día está dejándose atacar más que nunca. De hecho, una de las cosas que la palabra de Dios habla
es que nosotros estamos siendo atacados, el enemigo está creando fortalezas, está creando muros alrededor de nuestra vida, está creando fortalezas en nuestra mente. Y una fortaleza, de hecho lo podemos leer en el Antiguo Testamento, cuando los centuriones tomaban a alguien preso, lo llevaban a la fortaleza y lo encadenaban. En la fortaleza, las fortalezas que el enemigo utiliza en nuestra mente, es un lugar donde él puede atarnos y asegurarse de que no podemos salir de ahí para que él pueda seguir trabajando, atacando nuestra mente y pueda seguir cautivándonos. Él puede controlar en cierta manera nuestra forma de pensar. Sin embargo, en la palabra de Dios, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo a los efesios, ustedes tienen todo lo necesario, ustedes tienen todas las armas que necesitan para derrotar al enemigo. Nos dice que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios, no deberíamos estar saliendo al mundo. Dice Juan 17:17, tu palabra es verdad y el enemigo nos va a tratar de convencer con mentiras. De hecho, el primer pecado registrado en la historia de la humanidad fue a través de una pregunta que el enemigo hizo a Eva y fue cuestionando precisamente la palabra de Dios. La forma en que el enemigo lo manejó fue con que Dios te dijo que no probaras del fruto de este árbol. Y de la misma manera, nosotros vamos a seguir recibiendo cuestionamientos de parte del enemigo, nos va a hacer cuestionar a Dios, cuestionar la palabra de Dios. Sin embargo, Juan nos repite que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la verdad que ilumina nuestro camino, que alumbra nuestros pasos. Otro problema que tenemos hoy día es que la sociedad humanista y los filósofos existencialistas de hoy están tratando de explicar lo que es la verdad. Están diciendo que cada persona, cada uno de nosotros podemos encontrar nuestra propia verdad en lo que nosotros creemos que es la verdad. De hecho, escuché hace algunos meses atrás a una persona que decía, no, es que tú puedes decidir cuál es tu verdad y vivir por esa verdad y si vives bajo esa verdad, tú estás haciendo las cosas bien y tú vas a terminar yendo al cielo porque cada uno de nosotros tenemos la verdad sembrada en nuestro corazón y podemos nosotros decidir cuál es la verdad. Y eso es mentira. Eso es una filosofía existencialista que nos va a llevar lejos de la verdad. De hecho, hay 4 palabras que resumen perfectamente bien qué es la verdad y las dijo Juan. Tu palabra es verdad, hablando de Jesús. Jesús, que es la palabra activa de Dios, es la verdad. Él es el pan de vida. La palabra es la espada del Espíritu, es la luz del mundo que trae fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la libertad que tira las cadenas y ataduras del enemigo y de la muerte. Hay un video de un grupo misionero que fue a entregar un cargamento a un lugar en China. Había muchos cristianos chinos, estaban precisamente en un lugar que no es identificado, pero está en un lugar que es oscuro, se ve que falta luz, están encerrados. Hay muchos de ellos ahí. Este video fue grabado con un celular dentro de ese lugar. Las personas estaban orando. Todo este grupo de personas estaban orando intensamente en ese cuarto y de repente se abre una luz. Esa luz que se ve en el video provino de la puerta del salón. La luz llenó el salón por unos segundos, entran algunas personas con cajas en las manos y de repente la luz desaparece por un rato otra vez. La puerta se cerró. Entró una persona con 2 ayudantes y estas personas pusieron 3 cajas en el suelo. Ellos hablan unas palabras con las personas que estaban en el cuarto y esas personas que estaban en el cuarto se veía que estaban ansiosas, como esperando que pasara algo importante. Estaban definitivamente recibiendo lo que estaba llegando con ansias. Uno de ellos se acerca a una de las cajas, la abrió, miró el contenido de la caja y le hizo señas a los demás. Asintió con la cabeza y todos los demás se abalanzaron contra las cajas y empezaron desesperadamente a sacar todo lo que estaba en ese lugar.
El contenido de la caja eran Biblias en chino mandarín. Y la gente estaba abriendo las Biblias, leyéndolas, comiéndose todo el contenido de las Biblias tan rápido y tan intensamente como fuera posible, porque las Biblias están prohibidas en la China. Y sabe que es triste que nosotros, como cristianos, damos por sentado y tomamos como por merecido el hecho de que tenemos acceso a una Biblia. Y tenemos acceso a Biblias en línea, y tenemos acceso a Biblias en nuestro teléfono, en nuestra tablet, y tenemos acceso a una Biblia casi a cada librería que usted va, puede encontrar una Biblia, y lo damos nosotros por hecho, que simplemente merecemos eso, pero vea la importancia de la escasez de la palabra de Dios en un lugar donde está prohibida, como es en la China, por ejemplo, en los países musulmanes. Como cristianos del mundo occidental, nos es muy sencillo simplemente, sí, pues ahí tengo Biblia. Y si usted le pregunta a cualquier cristiano, este cristiano le va a decir, sí, tengo 1, 2, 3 Biblias, 4 Biblias y están empolvadas todas en el mismo lugar, en un estante o en otro. Habrá cristianos que sí leemos la Biblia que tenemos en nuestros estantes. A mí me gusta tener 2 o 3 diferentes traducciones de la Biblia porque cuando estoy preparando mensajes o cuando simplemente estoy estudiando algún tema en específico, me gusta abrir diferentes versiones para leer las diferentes traducciones. Pero hay gente que recibieron una Biblia cuando se casaron. Por ejemplo, en Latinoamérica la Biblia es uno de los regalos que nos dan cuando nos casamos. ¿Y cuántas personas han realmente abierto esa Biblia? De hecho, le puedo decir que algunos muy probablemente están idolatrando la palabra de Dios. Y no, es que no quiero abrir la Biblia porque ¿qué tal si se me cae de las manos y ya ofendí a Dios? La Biblia debería ser el centro de nuestra existencia. Debería ser nuestra prioridad sobre cualquier otro material de lectura que tenemos en la casa. Deberíamos abrir la Biblia todos los días. 1, 2, 3 veces, 4 veces. Debería ser el libro en el que basamos nuestra vida. ¿Sabe? Mucha gente va afuera y mucha gente va a las tiendas y busca libros sobre superación personal y sobre liderazgo y sobre esto y el otro y basan su vida y sus acciones y basan su realidad sobre libros de liderazgo y libros que escribió un ser humano de su propia experiencia y de su propia conciencia y dejan atrás la palabra de Dios, que es el único libro que trae la verdad absoluta. Conozco tantas personas que dicen, sí, y el libro fulanito de Maxwell, y el libro fulano de X o Y, y el libro de tal otro doctor, y tú debes de basar tu vida en esto porque lo que ellos dicen es la escalera que utilizaron para llegar al éxito. Y está bien leer libros que nos ayudan a llegar a un nivel de éxito en la parte secular, pero ese no debería ser nuestro modelo de vida. Nuestro rol de vida no debería ser una persona que de su propia imaginación escribió un libro. Nuestra vida debe estar basada en un fundamento que es eterno, que es la palabra de Dios. Es el único libro que puede transformar verdaderamente nuestras vidas. La Biblia rompe las cadenas del pecado. Alguien me decía, pero pastor, es que no puedo dejar el pecado, no puedo dejar esta situación por la que estoy pasando, no puedo dejar mi adicción. Bueno, si te metes a la palabra de Dios y la utilizas como tu prioridad, la Biblia te va a hacer libre porque la palabra es la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia trae también sanidad, no solamente sanidad física, porque la palabra dice que nosotros recibimos sanidad por la sangre de Jesús y por las llagas de Jesús, pero también sanidad mental, sanidad emocional, porque cuando estamos introducidos en la palabra de Dios de una manera fuerte, de una manera constante, Dios se encarga de mantener nuestra mente completa y totalmente sana. No hay más depresión, no hay más problemas de ansiedad, no hay problemas mentales porque Dios está encargando de transformar nuestra mente y lo dice tal cual el apóstol Pablo precisamente. Transformaos
transformad vuestra mente, cambiad nuestra mente, nuestra forma de pensar. La palabra de Dios nos va a ayudar a verlo de una manera todo desde una perspectiva diferente. 3 piezas claves de la Biblia es que nos traen salvación, nos traen transformación y nos trae cambio en nuestra vida. Pero pastor, a mí no me gusta el cambio. Bueno, qué pena. Porque una de las cosas que nos pide Dios que hagamos es que cambiemos nuestra manera antigua de pensar, que cambiemos nuestra actitud, que cambiemos nuestras acciones, que busquemos nuevos hábitos. Si usted lee la palabra de Dios todos los días, usted empieza a transformarse gradualmente hasta llegar a ser una persona de mucho más valor espiritual, una persona que vive más de acuerdo a los principios de Dios. La Biblia es más importante, más poderosa, más fuerte que cualquier droga, que cualquier adicción, que cualquier mal hábito, que cualquier otro tipo de culto. Si usted está metido en drogas, en alcoholismo, en tabaquismo, si usted está metido en cualquier otra situación de adicción, cuestiones visuales, cuestiones que, o como lo llaman allá afuera, entretenimiento para hombres, para caballeros, perdóneme, pero un caballero no es alguien que está viendo cosas que no debe estar viendo en internet. Un caballero es alguien que le es fiel a su esposa. Y la Biblia nos va a ayudar a mantenernos sanos en ese aspecto. Nos ayuda a vencer la adicción, nos ayuda a vencer todo tipo de actitud, todo tipo de comportamiento que nos esté alejando de Dios. Mucha gente dice, ay, pues este es el tiempo en el que tenemos que aprender a sobrevivir. Perdóneme, pero este no es un tiempo para aprender a sobrevivir, este es el tiempo de prosperar. Es un tiempo en el que no nada más vamos a tratar de vivir a través del precio del huevo y el precio de la gasolina incrementando y esto y el otro, y tratando de vivir a través de toda esta basura que está pasando alrededor de nosotros, llámelo social, político, económico, llámelo problemas de salud, no importa, no estamos aquí nada más para sobrevivir, estamos aquí para prosperar. La sociedad de nuestros días está en modo de supervivencia. La sociedad de nuestros días simple y sencillamente está en este proceso en el que, ay no, pues yo nada más quiero salir adelante. Nada más quiero pasar por este problema, nada más quiero pasar por esta situación. Nada más decía alguien, estoy nada más cruising hasta las nuevas elecciones, a ver quién llega como nuevo presidente. Perdóname, pero cruising no vas a lograr nada. Si estás en modo crucero no vas a lograr nada. Necesitas acelerar y necesitas trabajar. Necesitas prosperar. Nuestra mentalidad no debe ser, ay, pero ¿qué va a pasar? Sí, ay, es que están diciendo que va a subir más la gasolina y están diciendo que viene otro aumento en inflación y están diciendo que viene este problema y que viene aquel problema y usted nada más está viviendo en ansiedad y temor. Perdóneme, pero si usted está viviendo en ansiedad y en temor, usted no está viviendo bajo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es infalible, que significa que no se equivoca. La palabra de Dios es 100% real, 100% verdadera y fue válida ayer y es válida hoy y va a ser válida por los siglos de los siglos porque la palabra de Dios fue hablada por Dios mismo, quien creó los cielos y la tierra y los va a renovar un día. Si la gente dice que no viene a la iglesia porque, ay, es que la pandemia y hubo otro brote de COVID y hubo esto y hubo el otro. Pero va usted al mall los días antes de Navidad y están a reventar. ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué no están en la iglesia? Pueden salir a hacer compras y pueden salir a divertirse y vaya a los cines y están llenos y vaya a los lugares donde hay centros de diversión y vaya a todos estos lugares de casinos y eso, van a estar llenos de gente. ¿Por qué no están en la iglesia? Porque necesitan aprender a prosperar en su manera de pensar y no vivir en ansiedad y en temor, que por cierto se les olvida cuando la situación no involucra a la iglesia.
Pero el problema no nada más está en la mente de ellos, el problema está en el resto de la iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque usted y yo tenemos el mandamiento de parte de Dios, de Jesús, de interceder. Y yo no sé usted, pero mucha gente allá afuera no está intercediendo por el resto de la iglesia. Usted y yo tenemos que trabajar en interceder por aquellos que dejaron la iglesia, por aquellos que no conocen de Cristo y por aquellos que están esclavizados en países donde no permiten la entrada a la palabra de Dios. Le voy a decir otra cosa, todos nos quejamos también de problemas que están pasando afuera y hay las marchas y ahí ya hubo esta revuelta y ahí ya hubo este problema y hay las guerras. ¿Por qué en lugar de quejarnos y en lugar de estar nosotros preocupándonos y llenándonos de problemas en la cabeza y de ansiedades y de temores, por qué no se pone usted a orar por paz? La palabra de Dios nos dice, nos indica, nos lleva a orar por paz. Dice la palabra de Dios que debemos orar por nuestra ciudad, debemos pedir paz por nuestra ciudad, debemos orar por nuestros gobernantes. Si usted está quejándose contra el gobierno pero no ora, no se queje. Así de simple. Otra cosa que tiene usted que hacer, tenemos todos que hacer, es renovar nuestro estudio de la palabra de Dios. Hermano, yo leo la Biblia todos los días. La lee porque la tiene que leer, porque usted dice o siente que si no la lee usted está en pecado, o la lee para realmente aprender de algo. Mire, me encanta reunirme aquí con ustedes los miércoles, porque hace unos miércoles, hace algunas semanas, estábamos estudiando el libro de Hebreos y salió la pregunta de quién es Melquisedec. Si usted que está del otro lado de la cámara o está presencialmente no sabe quién es Melquisedec, tiene mucha tarea que hacer. Nosotros ya avanzamos el camino bastante en ese tema de estudio. Regrésese al libro de Génesis y vea la vida de Abraham y va a encontrar a Melquisedec mencionado ahí. Pero no solamente lo estudiamos aquí, sino que nos llevamos ese tema de estudio y ahora que anduvimos fuera de la ciudad, estuve platicando con uno de mis cuñados que él estudió la maestría en divinidad y estudió teología, estuvo en el seminario de teología y nos pusimos a investigar, a platicar, a pensar sobre quién es Melquisedec y por qué la Biblia lo menciona y por qué Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec y por qué todo este tipo de cosas. Eso se llama estudiar la palabra de Dios. Pensar. No cuestionar con el ámbito de saber si es real o no lo que está diciendo la Biblia, sino cuestionar con la perspectiva de ¿por qué dijo esto en este lugar? ¿Qué tiene que ver esto con este punto? ¿En dónde más lo menciona? ¿Qué otro libro de la Biblia lo trae? ¿Cómo puedo aprender más? ¿Cómo puedo absorber más? Y eso es lo que le voy a invitar, de hecho no invitarlo, voy a retar a usted a que en este año que empieza intensifique su estudio, renueve su estudio de la palabra de Dios. Busque un tema dentro de la palabra de Dios que usted quiere expandir y expándalo, búsquelo. Mire, en internet hay muchos recursos. Hay comentarios de la Biblia, hay cosas que usted puede utilizar para incrementar su conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué Jesús pudo pasar por la tentación en el desierto por 40 días y 40 noches? Porque Él, cada vez que fue tentado, respondió con la palabra de Dios y rechazó al diablo con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué los cristianos caemos en tentación y no la resistimos? Porque usted y yo no utilizamos la palabra de Dios para resistir la tentación. Le reto que estudie la palabra de Dios de manera que usted pueda resistir la tentación utilizando la palabra de Dios tal como Jesús hizo. Y mire, estudiamos también el libro de Su Mejor Vida Ahora del pastor Joel Osteen. Una cosa que dice ese libro es que nosotros tenemos que pedir favor de parte de Dios todos los días, pero ese favor no es para que usted simplemente obtenga algo de Dios o algo de la gente, sino para que usted sea recibido por la gente y usted pueda transmitir el mensaje de salvación a la gente. Dios nos da esa influencia. Y la influencia que Dios nos da es para impactar a nuestra comunidad, pero usted no sabe que la tiene porque usted no estudia la palabra de Dios. Le voy a retar a que usted estudie la palabra de Dios.
platicando nuevamente acerca de que nuestra sociedad está en modo de supervivencia. Mucha gente simplemente pasa por las situaciones difíciles y ya. Pero tenemos la oportunidad nosotros de cambiar esas situaciones difíciles y mejorarlas para poder pasar por ellas, aprendiendo, creciendo y siendo bendecidos por Dios. Usted recuerda el tiempo cuando Jesús venía caminando sobre las aguas. Los discípulos estaban dentro del barco, habían estado remando, era tarde. Jesús viene caminando, se asustaron y Jesús les dice, hey, tranquilo, soy yo. Y luego Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y empieza a caminar Pedro sobre las aguas. Y muchos nos preguntamos, ay, ¿por qué Pedro flaqueó? Ya estaba caminando sobre las aguas. Y le voy a decir, la tempestad que estaba alrededor de ellos, el viento que estaba alrededor de ellos, lo hizo preocuparse por la situación alrededor de él. Y sabe que usted y yo pasamos por lo mismo. ¿Perdió el trabajo? Ay, híjole, es que no sé qué voy a hacer y tengo que proveer para mi casa y tengo que pagar todos los recibos que me llegan y qué voy a hacer. Hermano, durante esos tiempos difíciles, incremente su pasión por Jesús, incremente su tiempo de estudio de la palabra de Dios, intensifique su tiempo de oración y Él se va a encargar de esa situación difícil por usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted pone a Jesús primero, dice la palabra que busques primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Todo. No nada más una cosa, no nada más un pensamiento, no nada más una situación. Todo. Y no solamente busque en devoción personal, pero también cuide por los demás. Dice la palabra de Dios que tenemos que cuidar de las viudas, de los huérfanos, de los ancianos y de los enfermos. Y cuando encuentre una persona en necesidad, dice la palabra que te quites una capa y se la des a ellos, que les prestes sin esperar a recibir nada a cambio, que des de gracia lo que de gracia recibiste. Una historia que puede ejemplificar muy bien es una hermana que es conocida como la hermana Pai. Esa señora, una señora de 80 años, había perdido a su marido. El hermano Perky contó esta historia, la voy a utilizar. Dice él que fue de visita a una iglesia una vez y él estaba preparándose para empezar el servicio. Y está observando a toda la gente de la iglesia y está viendo a la gente entrar y salir y vio a una señora que estaba sentada por allá en un rincón. Y la señora estaba simplemente triste, estaba apagada, no estaba hablando con nadie, nadie estaba hablando con ella. Así que él sintió la necesidad de acercarse y empezó a platicar con ella. Y resulta que ella le dijo que había fallecido su esposo y que desde que había fallecido su esposo ella había dejado de hacer todo lo que le gustaba hacer. Y no hablaba con nadie y vivía simplemente en depresión. Y él le dijo, bueno, ¿qué es lo que le gusta hacer? Y ella le dice, bueno, es que yo antes, cuando vivía mi esposo, yo hacía pies. Y vendía los pies, los llevaba a X restaurante y los vendía ahí. Y el hermano Perky dice, a ver, pero yo conozco ese lugar. Usted era la que hacía esos pies desde abajo, desde la mezcla inicial y todo, y eran tan deliciosos. Y sí, le dijo ella, yo era la que lo hacía. Pero cuando murió mi esposo no sentí ganas de hacer nada, no sentí deseos de hacer nada. Y entonces el hermano Perky le dijo, ok, te voy a retar a que hagas algo. Te voy a retar a que hagas un pie por semana. Y le preguntó, ¿es mucho que hacer para usted? Y le dijo, no. Entonces le dijo, vas a hacer un pie por semana y vas a llevar ese pie a algún lugar donde hay mujeres que estén pasando por lo mismo que tú. Vas a ir a los nursing homes, a los asilos de ancianos, vas a ir a lugares donde haya personas con quien puedas compartir un pie y puedas llevarles la palabra de Dios. Y la señora lo hizo. Dice el hermano Perky que un año después visitó la misma iglesia.
y estaban empezando el servicio y de repente vio entrar a la hermana Pai y empezó a ver llegar junto con ella 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres, 8 mujeres y al final de cuentas se acerca con ella y la saluda, le dice, Sister Pai, ¿cómo estás? Y le dice la señora, hermano Perky, hice lo que me dijiste, compartí un pie con mujeres que estaban en necesidad emocional y he ganado a todas estas para Cristo. Así como ella, nosotros, todos los cristianos, usted y yo tenemos la misma responsabilidad de sembrar semillas. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que muchas veces nosotros ni siquiera vamos a ver el resultado de esa siembra, porque es uno el que siembra, es otro el que riega, es otro el que da el crecimiento y al final de cuentas lo que usted siembra, dice la palabra que la palabra jamás regresa vacía, que significa usted va a predicar la palabra de Dios y esa palabra de Dios va a fructificar porque el Espíritu Santo la va a regar, el Espíritu Santo la va a fertilizar y el Espíritu Santo va a dar el crecimiento. Es así de simple. La profecía de milagros y señales está empezando a aparecer, pero lo que nos mantendrá firmes es la palabra de Dios. De hecho, déjeme darle un consejo rápidamente aquí. Cuando empezó lo de la pandemia, en 2020, bueno, en 2019 empezó, de hecho, finales de 2019. Empezamos a escuchar profecías por todos lados, pero el 99%, puedo decir, de las profecías que yo escuché eran profecías tan críticamente terribles que hablaban solamente de perdición, de muerte, de destrucción, pero en medio de todo eso, ninguna de ellas trajo paz, ninguna de ellas trajo esperanza, ninguna de ellas trajo más fe, más confianza en Dios. Ninguna de ellas lo hizo. Le voy a decir por qué. Porque puede haber 200, 300, 500 personas allá afuera, 1000, 2000, 5000, 500,000 personas, no sé cuántos hay allá afuera, que simplemente suben profecías a las plataformas sociales, pero la mayoría de estas no va a ser inspirada por el Espíritu Santo ni por Dios. Hermano, ¿cómo puedo saber yo eso? Número uno, porque la profecía simplemente revela el pecado, nos habla sobre la consecuencia del pecado, pero nos da la oportunidad de arrepentimiento y nos genera un sentido de paz y esperanza. Vea, por ejemplo, Revelación. Usted lee el libro de Apocalipsis y usted va a encontrar un montón de profecías ahí que fueron escritas por el apóstol Juan. Y mientras está leyendo va a decir, ay hermano, pero es que la bestia y la gran bestia y las langostas con cola de escorpión y cara humana, que se me hace tan raro y tan oscuro y tan extraño esto. Pero al final de cuentas, esa profecía nos dice sí, pero los que se mantengan firmes, nos está dando esperanza, van a llegar a las bodas del Cordero. Sí nos habla del pecado de la gente y nos habla de la consecuencia del pecado de la gente, pero nos da la oportunidad de arrepentirnos y nos dice, ahora tú puedes arrepentirte, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y no solamente eso, pero nos dice que si nos mantenemos firmes, nos mantenemos fieles, vamos a llegar al punto final, que es ese lugar, ese momento en el que nos vamos a reunir con Jesús en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Y ¿sabe qué? Yo no sé usted, pero a mí me gusta comer y la palabra dice que Jesús va a tener banquete preparado para nosotros allá arriba. La profecía que viene de afuera puede venir de Dios, pero usted firme, ponga sus pies firmes en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único libro que nos va a traer la esperanza, la paz, la fe, va a incrementar nuestra fe. Y por último, con esto voy a terminar. No solamente espere que pasen los cambios, ore durante la época y el periodo de cambio. Mire, escuchamos hoy en día una frase que es muy común, que es, it is what it is. Es lo que es, o que sea lo que sea. Esta frase viene de la cultura budista. Y lo que significa esta frase en la cultura budista es, no puedo esperar nada, las cosas van a pasar como tengan que pasar y Dios no puede cambiar las situaciones. Dios no puede hacer nada por transformar las situaciones.
Y eso es incorrecto. Si nosotros leemos la palabra de Dios, como deberíamos estar haciendo todos los días, usted se va a dar cuenta que cuando nosotros enfrentamos una situación difícil y no sabemos cómo enfrentar, cómo pasar por ella, podemos hablar con Dios y Dios nos va a traer los pasos, la revelación, nos va a traer la guía y la orientación para salir de esa situación. Nosotros debemos estar constantemente orando por transformación y cambio. No necesitamos aceptar las circunstancias como están. A mí no me gusta pagar más por los alimentos que tengo que consumir. No me gusta tener que estar pagando más por gasolina y por todos los servicios. Pero tengo la opción de orar. Tengo la opción de hablar con Dios y decirle, Señor, yo no sé a dónde va todo esto, pero sé que las autoridades que tenemos ahora, tú las pusiste ahí por una razón y te pido que la siguiente transformación que el país va a vivir sea para levantar esta sociedad y avivarla. Hay gente que dice, ya estamos en los tiempos finales, estamos esperando que aparezca la bestia y el anticristo. Les voy a decir una cosa, hermano. Si usted ha leído la palabra de Dios, ha leído Daniel, ha leído Jeremías, ha leído Ezequiel, ha leído el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta. Hay cosas que tienen que pasar y una de ellas es que la palabra de Dios sea entregada en cada esquina de la tierra. Va a pasar. Estamos trabajando en ello, espero que usted sea parte de esa transformación. No podemos vivir en un búnker esperando que caiga fuego del cielo y consuma a nuestros enemigos. Tenemos que vivir orando, tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza en la palabra de Dios, porque todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. No podemos vivir con temor, no podemos vivir con ansiedad. Mire, el mundo no va a ser destruido con una bomba nuclear. La palabra de Dios es muy clara. Va a venir Jesús. Y cuando Jesús venga es cuando todos los elementos se van a consumir. Y entonces Él va a crear una tierra nueva, un cielo nuevo. Pero eso no va a pasar hasta que Él venga. Él va a juzgar a las naciones. Tiene que pasar primero todo el proceso que está en el libro de Apocalipsis. Léalo. Cuando el enemigo nos habla de mentira, debemos exponer esa mentira y tenemos que detenerla con la palabra de Dios. Hay mucha gente que le encanta apapachar las mentiras del diablo. Ay, es que tengo esto. Ay, es que tengo ansiedad. Ay, es que tengo depresión y me siento solo Hermano, no abrace, no apapache la mentira del enemigo. Use la palabra de Dios como Jesús hizo. Repele al enemigo. Mándelo a bañar, dicen en Cuba. Mande al enemigo a volar con la palabra de Dios, así como Jesús hizo. Detenga la mentira del enemigo y háblele la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma ofensiva que Dios puso en nuestras manos. Usted está en medio de una guerra. La palabra de Dios es esa arma que usted va a utilizar para destruir. Es más efectiva que un tanque, es más efectiva que una espada, que un rifle automático. Es más eficiente y más efectivo que cualquier cosa. La palabra de Dios es lo que usted necesita para detener los dardos del enemigo, para contraatacar al enemigo. Le voy a animar, le voy a retar a que este año use la palabra de Dios a su favor. Me gustaría pasar un momento de recordatorio. ¿Sabe? Jesús está personificado desde el principio, desde Génesis 1. Dice que Dios Padre habló la palabra y las cosas fueron hechas. La palabra fue Jesús y menciona al Espíritu Santo moviéndose también sobre la faz de la tierra. Jesús es la palabra activa. En este momento me gustaría hacer recordatorio al sacrificio que Jesús hizo al morir en la cruz por usted y por mí. Porque sabe, todo parece tan negro allá afuera, todo parece sin esperanza, pero realmente tenemos una esperanza tremenda, que es la salvación que Jesús nos trajo a través del sacrificio en la cruz. Si usted está allá en casa y hoy dice, ¿sabes qué, pastor? A mí me gustaría recibir a Jesús hoy porque quiero tener la paz, quiero tener la esperanza, quiero sentir el poder de la palabra de Dios en mí.
Es muy simple. Lo que tenemos que hacer es solamente una oración. Usted la puede repetir conmigo. Vamos a pasar a la cena del Señor también. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios que no podemos tomar la cena del Señor con un corazón indigno. Y tener un corazón indigno significa, uno, no haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Dos, usted probablemente ya recibió a Cristo en su corazón, pero no está a cuentas con Dios, que significa tiene pecado que confesar y que pedir perdón por él. Le voy a pedir, si usted ya conoce de Cristo, usted ya le aceptó en su corazón, ahí donde usted está, póngase a orar por unos minutos. Yo voy a guiar una oración simple para aquellos que no conocen de Cristo y hoy lo quieren recibir en su corazón. Si usted está listo para recibir a Jesús, le voy a pedir que ahí donde usted está se concentre y repita la siguiente oración. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Esta mañana te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que hoy vengas y me hagas una nueva creación. Reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder y hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte al 918-350-9486 o que me escriba a fmonroy@wasofirst.com o vaya a Facebook y me contacte por Facebook. Me gustaría saber que usted tomó esta decisión para darle los siguientes pasos. Ahora, si usted está aquí, le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a tener tiempo de comunión. Señor, en esta hora nos ponemos delante de ti. Señor, dice tu palabra que no debemos acercarnos a la mesa con un corazón indigno. Te pido en el nombre de Jesús que en esta hora, Señor, tú mires nuestro corazón y como dijo el salmista, escudriñanos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que traigas a nuestra mente todo el pecado que hayamos cometido, Señor, aun aquellos que no recordamos que cometimos. Y en esta hora, Señor, te pido perdón. Te pido perdón por mi pecado, te pido perdón, Señor, por haberte fallado, por haber cometido el error que me llevó a separarme de ti, porque dice tu palabra que el pecado es separación. En esta hora, Señor, te pido que hoy restaures mi corazón y que me hagas digno, Señor, de acercarme a la mesa y tomar el pan junto contigo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que Jesús, estando sentado a la mesa, tomó el pan y lo partió y lo dio a los discípulos y les dijo: coman de este pan, porque este pan representa mi cuerpo que es hoy partido por ustedes. Eso significa que el cuerpo de Jesús fue molido, llevó toda la carga de la consecuencia de nuestro pecado, llevó nuestra transgresión, que significa nuestra desobediencia, nuestra infidelidad. En esta hora, Jesús, te damos gracias porque tú llevaste el castigo. Fue tu sangre la que se derramó, fue tu cuerpo el que fue lacerado, Señor, para cubrir toda la multitud de pecados, Señor, de toda la gente. Te damos gracias porque ese sacrificio nos permitió a nosotros, Señor, acercarnos a ti y recibir de ti la salvación, el perdón. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a no olvidar que este sacrificio, Señor, fue hecho en nuestro lugar y que nosotros éramos quienes merecíamos morir en la cruz. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no compartimos el pan? Dice la palabra de Dios que asimismo tomó la copa y la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos de esta copa que representa mi sangre. Sangre que es derramada por ustedes y que es la sangre de un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, la ley que Dios dio a Moisés fue el primer pacto, pero la ley no podía ayudarnos a alcanzar la salvación. De hecho, la ley fue dada a nosotros para mostrarnos qué tan mal estábamos. Cuánto necesitábamos nosotros del sacrificio de Jesús. Pero Jesús vino y Jesús dice la palabra que cumplió toda la ley para que usted y yo fuéramos libres de ella. Y porque Jesús cumplió la ley, ahora usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia directo por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos lavó, dice la palabra, que siendo nosotros rojos
nuestra alma, nuestro corazón siendo todo manchado por el pecado. Jesús con su sangre lo lavó y ahora es tan blanco como la nieve. Te damos gracias, Jesús, en esta hora porque tú fuiste quien derramaste la sangre. Fue tu sangre la que estableció un nuevo pacto, la que estableció un acceso directo a nosotros con Dios. Te damos gracias porque fue por tu sangre que nosotros recibimos la salvación, que nosotros recibimos el perdón. Y en esta hora, Jesús, como dice tu palabra, en memoria de ese sacrificio que tú hiciste, nosotros compartimos de esta copa, recordando la sangre que tú derramaste en nuestro lugar. En tu nombre santo. Amén. Puede compartir la copa conmigo. Te damos gracias, Jesús, porque fue a través de tu sacrificio que nosotros fuimos hechos libres, que nosotros fuimos santificados, que nosotros fuimos rescatados, perdonados. Gracias, Jesús. En esta hora, Dios, te pido que no permitas que olvidemos el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, ese nuevo pacto que fue establecido por tu sangre. Pero más importante, Señor, no nos permitas olvidar que es tu palabra nuestra fuente de vida, que es tu palabra nuestra luz, que es tu palabra nuestro consuelo, que es tu palabra nuestra paz, que es tu palabra nuestro reposo, Señor, pero más importante todavía, que es tu palabra nuestra arma más ofensiva de todas. Ayúdanos, Señor, a estudiarla más a profundidad. Recuérdanos, Señor, todos los días a vivir por tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor, a conocerte más a través de tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Dios. Te pido que bendigas a mis hermanos donde quiera que estén, a los que están viajando, Señor, protégelos en tránsito. A los que están enfermos, restaura su salud. Te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos, Señor, que están presentes, los que nos están viendo en línea. Te pido, Dios, que les des un año próspero, un año lleno de bendición. En el nombre de Jesús. Y que tu palabra sea el centro de su existencia, de hoy en adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Hoy, mañana y siempre.